Todos los días martes y los jueves conversamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Y para eso, Francisco Aravena es el hombre. ¿Cómo estás, Polo? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Te muy gusta bien. que te presentación o prefiero de otra manera? ¿O te da lo mismo? No es excluyente. No, sí. ya, No, está bien. no me Ya, siento ok. ajeno. Ya. Ahora, el hombre, bueno, es tan variable eso, ¿no? O debo decir la Me persona. acuerdo como decía, como en Ambigi, su contradicción vital, como que Viges yo el hombre. con el hombre me... Víjese el hombre, claro. No, víjese se me el cae el hombre, carnet sí, un pues. poco, me azotan esos Sí. recuerdos. 89, 90, pues, 89, claro. 90, claro. Porque además el chiste era que primero Viges el hombre y después Viges diferente. Entonces la pregunta era si había cambiado. ¿Qué onda? ¿Cuál era el cambio? Y en esos años esas cosas no se decían. No, claro. Oye, vamos a lo nuestro, ¿no? ¿Te parece? Vamos a lo nuestro. Vamos y este es un tema bien interesante, en particular porque se trata de una enfermedad que cualquiera que la haya tenido cerca o relativamente cerca sabe la gravedad que tiene. Estamos hablando de el ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable y además una enfermedad en torno a la cual particularmente el Instituto de Neurociencias Biomédicas de la Universidad de Chile tiene una línea de investigación muy fuerte que ha tenido logros bien importantes en términos internacionales y por lo tanto de alguna manera no extraña que una nueva investigación producida al interior del BNI de la Universidad de Chile haya generado novedades interesantes en torno a esto. Estamos hablando de una investigación de Pablo Rosas, quien como marco de en el marco de su tesis de magíster, exploró una función de una molécula en particular, una proteína, que podría de alguna manera modificar algún tipo de terapia o complementaria contra esta patología. Estamos al teléfono con Pablo Rosas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pancho, Polo. Hola, Muy Pablo, ¿qué buenas tal? Buenas tardes. Muchas gracias por comenzar con nosotros, Pablo. Quería preguntarte un poco, obviamente que nos expliques cuál es el descubrimiento que hiciste en torno a esta proteína, porque entiendo, si es que entendí bien lo que leí, que lo que logras de alguna manera es que esta proteína que estaba siendo mirada por la comunidad de investigadores en torno a el ELA, de una manera, tú le pusiste ahí de alguna manera cambiaste o tu descubrimiento tiene el potencial de cambiar esa concepción que se tiene respecto del potencial de esa proteína, ¿correcto? Claro, sí, entendiste bien. Sí, hablar primero de la enfermedad en sí, para dar un contexto general. La ELA es una enfermedad que afecta a las neuronas que comandan a los músculos. Entonces los pacientes van quedando progresivamente paralíticos. En ese sentido, una enfermedad muy compleja y muy devastadora para quien la sufre, como para las familias de los pacientes. Entonces, se ha estado investigando hace varias décadas y había una hipótesis en el campo que decía que esta proteína que estábamos estudiando nosotros, que se llama ERT57, pero le podemos decir nuestra proteína ahora en adelante para no complicarnos con nombres técnicos, que tenía un rol en ayudar a otras proteínas a adquirir una estructura correcta. Y eso es importante porque las proteínas que se llevan gran parte de la pega que hace una célula, y en la motoneurona no es la excepción. Entonces, esta proteína se creía de que ayudaba a que las otras proteínas funcionaran de manera correcta manteniendo su estructura. Y nosotros vimos que ese no era el caso o el aspecto más importante en esta enfermedad, y si bien ayuda a que otras proteínas funcionen, lo más importante es que ayuda a mantener la conexión entre la neurona y el músculo. Entonces esto ¿por qué es importante? Porque esta conexión es la que permite que uno pueda usar sus músculos, básicamente, que es lo que se va perdiendo en la ELA. Con estos datos es posible postular de que modificar los niveles de esta proteína podría ayudar a una terapia beneficiosa para proteger esta pérdida de la función muscular. Y en la enfermedad, ¿qué efecto va teniendo, o sea, en el transcurso de la enfermedad, que es una enfermedad progresiva, ¿no? ¿Qué efecto va teniendo justamente en esta proteína? Se ha visto que esta proteína está concentrada, digamos, aumenta su cantidad
en muestras de pacientes que sufren ELA y también en modelos experimentales de animales que sufren enfermedades parecidas a ELA. Pero no se sabía a ciencia cierta qué es lo que estaba haciendo ahí. Se sabía que estaba aumentada, pero no se sabe por qué. Ahora, una posible explicación a raíz de los datos que tenemos es que se aumenta para poder mantener la función. Sería como una señal de protección y de ayuda para que la neurona no degenere y no pierda esta conexión entre el músculo y la actividad. Pablo, estamos hablando siempre de, o sea, me imagino que en tu línea de investigación, antes de pensar en la terapia, se piensa, ¿cierto? Y lo que se explora son justamente todos los factores que están en interacción en una patología y en esta patología en particular, ¿correcto? O sea, no estás pensando todo el rato, bueno, qué sé yo, actualmente se está tratando de atacar por acá, de repente se atacaría por este otro lado, esas son lecturas posteriores, pero creo que, no sé si es revelador particularmente que cada vez que hablamos de potenciales terapias derivadas de estas investigaciones, hablamos de terapias que son paliativas, que son de alguna manera que permiten o aumentar la sobrevida o aumentar la calidad de vida idealmente, pero no sé si se sabe poco o no se sabe nada de cómo derechamente evitar o detener el avance de una enfermedad como esta. Claro, es una muy buena pregunta, porque esto abarca, lo que tú estás diciendo abarca desde la ELA hasta el Alzheimer, el Parkinson, que son enfermedades que en sí son complejas porque involucran muchos factores en sus causas y en su progresión. Tiene que ver la edad, tiene que ver si hombre o mujer, tiene que ver si eres de algún grupo etario, si la población chilena se comporta de una forma distinta a la población japonesa, por ejemplo, factores ambientales, factores familiares. Entonces, en un escenario tan complejo, uno como científico va buscando desenmarañar esta ruta, estas interacciones, y después ponerla en contexto general y ver cómo puede aportar desde ahí. Por eso, en estos escenarios que son multifactoriales, nosotros tenemos cuidado de decir de que esto puede ser como una cura total, porque sabemos que al ser multifactorial hay que complementarla con otras terapias. O sea, uno no puede dejar el tratamiento kinesiológico o las otras drogas que ya están aprobadas por la FDA. Entonces, en ese sentido, muy importante la pregunta que tú haces. Estamos conversando con Pablo Rosas, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Me perdí en una parte, Pablo, a ver si me puede ayudar a entenderlo. Con respecto a la presencia de esta proteína en la medida en que la enfermedad va progresando. Tú dices que aumenta. ¿Es claro. así o no? ¿Cómo Sí. se explica eso? Porque se supone que esta proteína, por lo que entiendo, ¿no es cierto?, tiene o sea, significa una especie de factor de protección que permite la conexión entre la neurona y los músculos, ¿no? ¿Cómo es el proceso que se va dando para entenderlo bien? Claro, en el proceso del desarrollo de la enfermedad de ELA, la motoneurona va perdiendo la conexión con el músculo. Y para, de alguna manera, protegerse de ese efecto, uno puede pensar que la motoneurona aumenta los niveles de esta proteína, que sería como una señal de protección, para que no se pierda esa conexión. Y a medida que se va desarrollando la enfermedad, aumenta el daño en la neurona y esta proteína aumenta sus niveles para tratar de combatir ese daño. Ya. Pero como sabemos que al final eso no es suficiente para Perfecto. mantener a la motoneurona viva. Perfecto. Es una especie de reacción a la enfermedad, pero no Justamente. es, pero no es Claro. no es la enfermedad. Claro. Es una especie de protección que tiene el cuerpo para combatir la enfermedad. Pablo, esta lectura que mencionábamos al principio, que de alguna manera tu trabajo viene a poner o a relativizar lo que se asumía sobre esta proteína, ¿es una lectura que ya se ha hecho o que estamos haciendo ahora en la especulación? Es decir, ¿ya está planteada como tal esta tesis? ¿Ya tienes como, por ejemplo, conversaciones, reacciones respecto de esto que entiendo que fue publicado en una revista importante del área? Sí, de hecho estos trabajos son altamente colaborativos dentro de la comunidad científica. Nosotros no trabajamos solo acá en el BNI, y ya hay otros laboratorios que se han interesado en lo que estamos haciendo nosotros,
y han querido colaborar de distintas formas, ya sea en sus líneas de investigación o compartiendo ideas, discutiendo ideas. Y el siguiente paso ya es probar esto con una prototipo de terapia a nivel preclínico. Entonces, en ese sentido, sí se ha abierto el espacio de colaboración dentro de la comunidad científica. ¿Y qué es muy importante para la ciencia en Chile, porque estamos tan lejos de todo que entre más comunicación haya, mucho mejor para el desarrollo de la ciencia. ¿Y qué efecto podría tener esa terapia? Nosotros esperamos que se mantenga esta conexión, que se proteja esta conexión entre la neurona que llega hasta el músculo. Eso traducido en actividades de la vida diaria implicaría poder hacer, a ver, ¿cómo decirlo? Mantener actividades rutinarias, por ejemplo, poder desplazarse, poder manipular cosas. Eso esperaría uno de una terapia efectiva, proteger el músculo para que no se pierda su función, que no se vaya atrofiando. Esto sí tiene que ir de la mano con otras terapias que ya existen, como el tratamiento con kinesiólogo, con fonoaudiólogo, con nutricionista. Eso es lo que uno espera de esta terapia, pero eso hay que probarlo todavía. Claro, en ese sentido, la investigación que ustedes han hecho, por ejemplo, con modelos animales, tiene que ver con la detección y el seguimiento de esta proteína y no el efecto que tendría el intervenirla de alguna manera en el modelo animal, ¿correcto? Logramos hacer algunos experimentos de intervenirla en el modelo animal y vemos que tiene un efecto protector, que tiene beneficio en el desempeño motor de animales, que es algo súper bueno que no lo esperábamos verlo así, tan evidente. Y ahora el siguiente paso es desarrollar prototipos ya pensando en ensayos preclínicos, que se llaman. Y esto ya involucra varios pasos de la investigación, como ustedes lo han podido ver en este contexto de pandemia con el coronavirus, que bueno, ha sido súper rápido en ese caso, pero en estos casos hay que ir paso a paso, probando la seguridad, la efectividad, con calma, digamos. Hay que hacerlo paso a paso bien. ¿Y están en qué, si el tener una terapia es el final del proceso, digamos, y la idea o la primera hipótesis, digamos, sobre la función de esta proteína es el inicio? ¿En qué etapa están ustedes aproximadamente? Ahora ya con estos datos, nosotros estamos proponiendo un proyecto para hacer un prototipo, que es básicamente probar con distintas metodologías cómo se pueden modular estos niveles de la proteína y ver su efecto y su seguridad. Todo eso en ensayos preclínicos. Pablo, de ahí pensando en un desarrollo de terapia pueden pasar varios años, pero es importante hacerlo. Muy cortito, Pablo, solamente ya que hablamos de las funciones motoras y del daño motor que provoca una enfermedad como esta en los pacientes, ¿se pueden establecer o hipotetizar conclusiones respecto, o vías de investigación en otras enfermedades neurodegenerativas que tienen efecto también en la motricidad de las personas? ¿A partir de tu investigación, digo? Sí, uno podría hacer los experimentos y plantear la hipótesis del caso, porque si uno tiene una terapia que ayuda a mantener la conexión entre una neurona y su músculo, uno podría pensar que sí puede servir para otras enfermedades musculares. Y eso se tiene que probar, pero sí es un buen punto y nosotros ya lo tenemos pensado así y queremos probarlo también. Ahora, esto está dentro de, lo decía Pancho al principio, ¿no? Dentro de un trabajo que se ha hecho ya durante harto tiempo en relación con esta enfermedad allá en el BNI. Explícanos un poco cuál es ese contexto, digamos, y en qué lugar ocupa esta investigación dentro de ese contexto más general. Bueno, el BNI ya lleva varios años investigando distintas enfermedades y procesos relacionados con la neurociencia. Estamos alojados en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es un equipo colaborativo multidisciplinario. Hay neurólogos, hay gente que hace ciencia básica, que se llama, que es estudiar fenómenos por el mero hecho de conocer cómo funciona un proceso.
hay gente que hace ciencia aplicada, que es la ciencia que está destinada a la producción de servicios, de productos finales. Entonces hay un ambiente colaborativo en ese sentido y por ejemplo, esta investigación, para que los auditores se hagan una idea, una investigación de este tipo puede tardar 5 años o más. O sea, nosotros partimos estudiando esto en el 2014. Entonces, son trabajos de largo aliento, pero que tienen un impacto finalmente. Y eso es lo bonito de hacer ciencia también, de ver que todo ese esfuerzo de alguna forma se va retribuyendo. Claro, y como tú decías, la verdad que todo lo que ha ocurrido en relación con el COVID-19 ha sido una muestra, una especie de muestra en olla a presión, claro, de lo que significa el trabajo científico, desde la investigación en ciencia básica hasta finalmente el desarrollo de terapias, o en este caso de vacunas. Le queremos agradecer muchísimo al profesor Pablo Rosa, investigador del Instituto de Neurociencia Biomédica BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias, que esté muy bien. Yo también quiero darle las gracias por la oportunidad de abrir estos espacios para dar a conocer la importancia de la ciencia como motor de cambio de un país como el nuestro, que aquí hay mucho potencial, pero hay que seguir empujando, tenemos varios desafíos por delante, así que gracias por el espacio. Encantado, muchísimas gracias a ti. Bueno, Pancho, gracias a ti también, Polo. No, gracias a ti, por favor. A ti. Bueno, gracias al Richie. Ya nos vamos, viene Carta.